para su examen de admisión y para las clases en general, porque hay que entender algunas cuestiones sobre los microorganismos que pueden llegar a infectar a un ser humano, ya sea a nivel sistémico o incluso a nivel tisular o en ocasiones, como lo vamos a ver con ciertos agentes, a nivel celular. ¿Sí? Entonces, pues hoy quiero que nos enfoquemos en el estudio de los microorganismos. Así que vamos a estar viendo microbiología el día de hoy. Y de mañana, porque no creo que terminemos el tema el día de hoy. Entonces, pues necesito que estén bien atentos a la clase de hoy, porque ya saben que vamos a profundizar bastante y vamos a explicar el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, así como hoy, así como en todas nuestras clases, quiero que lo que hagan sea entender, ¿sí? Quiero que comprendan los temas que vamos a explicar hoy. No quiero que memoricen, ¿sí? No quiero que nada más me digan, las bacterias tienen estas características y son de tal clasificación por esta razón. No, quiero que me digan cuál es, bueno, que ustedes pues sepan decir cuál es la composición de una bacteria, cuáles son sus componentes y cuáles son los que determinan sus características morfológicas y sus características fisiológicas. Entonces, pues repito, chicos, esta clase y todas las clases que vemos en premedicina no se tratan de memorizar, se tratan de comprender, ¿sí? Entonces, hoy quiero que comprendan, así como en todas estas clases, ¿sí? Y la recomendación de todos los días, de todos los seminarios, ya saben, chicos, ahorita no. ¿Ya? Ya saben que esta presentación ustedes la van a tener en su grupo, así que la pueden descargar y la pueden revisar cuando ustedes quieran. No es momento de hacer el apunte ahorita. Ahorita solo tomen notas, ¿sí? De las cosas más importantes que yo les mencione, quiero que tomen notas. Y pues también algo muy importante, al final de esta clase les voy a dejar un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario que ustedes van a estar revisando con sus profesores en sus clases presenciales, ¿sí? Entonces, yo les doy esta clase el día de hoy, ¿sí? Yo les voy a estar dando esta clase, pero también van a ver el tema ya con sus profesores de clases normales. Así que al final, mañana, les voy a poner un documento en su grupo que va a tener por ahí algunas preguntas que le van a tener que contestar a sus maestros en sus clases normales. ¿De acuerdo? Entonces, pues quiero que estén bien atentos porque van a ser cosas súper, súper, súper importantes. ¿Sí? Bueno, entonces ya saben, chicos, toda esta información va a estar en su grupo de Telegram. Ya al final de la clase o en un inter que tengamos más adelante, les paso el código para los que no lo tengan. ¿Sale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver microorganismos como agentes causales de enfermedades, ¿sí? O sea, vamos a ver bacterias, virus, hongos y parásitos de importancia médica, ¿sale? No nos vamos a enfocar a bacterias que se encuentran en los ecosistemas de manera normal, no nos vamos a enfocar a parásitos que se encuentran en la naturaleza y que no infectan al humano o que infectan a otros organismos. Vamos a enfocar solamente a microorganismos de importancia médica, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con el primer tipo de microorganismos que quiero que entendamos, que son las bacterias, ¿sí? Pues yo creo que está sobreentendido que la bacteriología se encarga del estudio de bacterias, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a estar estudiando bacterias y desde ahorita quiero que quede claro que una bacteria es una célula procariota, ¿sí? Todas las bacterias son células procariotas, sin ninguna excepción. Igual, todas las células procariotas son bacterias, ¿sí? Sin ninguna excepción. Podemos generalizar para estas dos cuestiones, ¿no? Todas las bacterias son células procariotas. Si una célula es procariota, le puedo llamar bacteria sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta. En un momento vamos a revisar de manera simple
la estructura de una célula procariota y después vamos a profundizar para entender cada una de sus estructuras. Pero quiero que quede claro que todas las bacterias, todas las que les voy a mencionar más adelante, son células procariotas, ¿sí? Que van a tener, pues, sí, sus variaciones morfológicas, pero en general todas las bacterias son células procariotas, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes saben, chicos, que las células procariotas se distinguen de las células eucariotas porque éstas no cuentan con sistemas de endomembranas, ¿sí? No tienen componentes membranosos, a los cuales nosotros les llamamos organelos, ¿sí? Entonces, en una célula procariota no hay organelos. Nosotros ya sabemos cuál es la diferencia entre un organelo y un componente, ¿verdad? Ya no generalizamos y ya no utilizamos ese término esos términos, perdón, indistintamente. Ya sabemos qué es un componente y ya sabemos qué es un organelo, ¿sí? Y ya sabemos que no a todos los componentes les podemos llamar organelos, ¿sí? ¿A cuáles sí les puedo llamar organelos? A los que están formados o a los que están rodeados por una membrana, ¿sí? Entonces, pues, de esta manera, el metabolismo de una bacteria se va a ver muy limitado. La biosíntesis de una bacteria también se va a ver muy limitada, ¿sí? La división de una bacteria y todos sus procesos fisiológicos, pues, van a estar muy limitados comparándolas con las células eucariotas, ¿de acuerdo? Entonces, pues estas células van a ser muy, muy, muy diferentes a las células animales, a las células vegetales o a las células, pues, que nosotros consideramos eucariotas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos pues a ver aquí en esta diapositiva las características generales de una célula procariota y hacer una pequeña comparación con un organelo característico de las células eucariotas. A ver, estoy viendo por aquí algunas preguntas, vamos a ver qué onda con esto. Mm, el tema que veremos hoy es el que vieron el domingo, es un tema nuevo, es un tema diferente. El que vimos el domingo ya lo vamos a estar viendo al final, ¿sí? Recuerden, muchachos, los que son de Zamora, sobre todo, perdón, que los temas que vemos los domingos los vamos a volver a ver, ¿sí? Entonces no se me van a perder de nada. Lo que vimos el domingo lo vamos a ver la última semana, ¿sí? Entonces nos vamos a ir así como cruzando. Los temas del principio que vemos los domingos los vamos a ver al final de semana. Entonces no se me van a perder de nada. Así que tranquilos, chicos. A ver, soy nuevo en los seminarios y no estoy en el grupo. En un momento les paso el código, para el enlace, perdón, para que puedan unirse al grupo. No se preocupen. ¿Nos recomienda tomar apuntes de las diapositivas? Pues ahorita no. Ya les dije, en este momento no. Ahorita no quiero que vayan a estar transcribiendo lo que está aquí en este párrafo, ¿sí? Ahorita no. Si lo quieren hacer después, está perfecto. Y pues podría decir que sí, sí, tomen apuntes de las presentaciones, porque pues aquí les tengo varias bibliografías sintetizadas. O sea, toda la información que les tengo aquí es de varios libros, ¿sí? Me estoy basando en muchas bibliografías, entonces, pues para sintetizar, sí, estaría bien, ¿sí? Para que no tengan que andar buscando en uno y en otro de los libros que tienen por ahí disponibles, ¿sí? Entonces, pues sí, si lo quieren hacer, está bien. Bueno, entonces, los ribosomas, al no ser membranosos, son componentes sin organelos, exactamente podríamos decirlo así, ¿sí? Podríamos decir los ribosomas son simplemente componentes. Y precisamente ahorita lo vamos a platicar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver aquí. Ahorita solo se transcriben las notas. Ajá, sí, por ejemplo, si yo les hago por aquí una anotación, ¿sí? Con el lapicito, eso pues ya saben que no se queda en la presentación, entonces eso sí hay que anotarlo, ¿sí? Eso sí se lo recomiendo que lo anoten. Si lo pongo con el lapicito, sí, pero lo que está aquí en la presentación no es necesario que lo tengan, ¿sale? Que lo transcriban, perdón. Así que mejor ahorita pongan atención, ¿de acuerdo? Ahorita atentos y ya luego hacen el apunte. Igual tampoco es como que vayan a estar anotando todo, tomen capturas o tomen fotos para que no se me distraigan o no pierdan tiempo haciendo apuntes. Bueno, vamos pues a empezar aquí con una descripción rapidísima, generalizada, superficial de una célula procariota. Platicábamos hace un momento que estas células procariotas tienen una organización mucho más sencilla, ¿sí? Tienen una organización mucho más sencilla que la de las células eucariotas. ¿Por qué? Porque no tienen componentes membranosos, no tienen sistemas de endomembranas. Y ustedes saben cuáles son esos sistemas de endomembranas, ¿no?
Empezando primero por el núcleo, ¿sale? Porque no solamente es el núcleo. Desde la primaria nos han enseñado que la diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota es que una tiene núcleo y el otro no. Pero no se reduce solo a eso, ¿sí? Porque saben que del núcleo se proyectan por ahí otros sistemas de membranas. De hecho, saben que hay un organelo que está formado por la propia membrana nuclear, ¿no? Entonces, no tienen núcleo y por consiguiente no tienen retículo endoplásmico rugoso ni retículo endoplásmico liso, ¿sí? Si no hay núcleo, no hay sistemas de membranas que se proyectan de él. Tampoco tendrán un aparato de Golgi, ¿sí? No tienen o, bueno, no sintetizan pues un aparato de Golgi y eso les va a obligar a utilizar otras estructuras para cumplir las funciones que este cumple. Como no hay aparato de Golgi, pues no va a haber síntesis de vesículas, ¿sí? No habrá vesículas sean del tipo que sean, ¿sí? O sea, con vesículas ya saben qué quiero decir, lisosomas, peroxisomas, vacuolas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces no hay vesículas. Como no hay aparato de Golgi, no se van a sintetizar vesículas. La célula procariota, pues desde luego que no tendrá mitocondria, ¿sí? Porque vamos a ver en un momento que una célula procariota es básicamente una mitocondria porque tiene la misma organización. Si ya estudiaron a la célula eucariota, ya vieron la composición de la mitocondria y la podrán relacionar con con este tipo de células procariotas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver que de las células animales, en los organelos pues comunes de una célula animal, la célula procariota carece de todos estos que acabamos de anotar aquí, ¿sí? Entonces no tiene ninguno de estos componentes, ¿sí? No tiene sistemas de endomembranas, ¿de acuerdo? Les repito, si ya estudiaron las células eucariotas, pues ya saben de qué estoy hablando, ¿sale? A ver, por acá hay más preguntas. Eh, esto pues, esta notación que tenemos aquí, esta de aquí significa micras, sí, exactamente, esto es un micrómetro, sí, un micrómetro. Entonces nos referimos, sí, a micras. ¿Cómo producen ATP si no tienen mitocondrias? En un momento vamos a platicar de eso, sí. Ahorita les platico cómo es el metabolismo de una bacteria. Eh, Eso es lo que no tiene la procariota, sí. Esto que acabamos de anotar aquí son los sistemas de endomembranas y precisamente no hay en las mitocondrias, ¿sí? Las vacuolas son un tipo de vesículas, así es. Ya sabes que las vesículas, dependiendo de su contenido, pueden tomar diferentes nombres, ¿sí? Entonces, pues sí, una vacuola es un tipo de vesícula. Bueno, vamos pues chicos a revisar todas estas estructuras y ver la razón por la cual son tan simples, ¿sí? Bueno, una célula procariota no tiene una membrana que albergue su material genético, no tiene una membrana que albergue su ADN. Entonces, como podemos ver aquí, miren, su material genético, su ADN, pues, está disperso en el citoplasma, ¿sí? No está dentro de una membrana. Sí se organiza en cierta parte de la célula, ¿verdad? Sí va a tener por ahí un punto de organización donde se va a estar, donde se va a estar conteniendo, pero no va a estar dentro de una membrana. Entonces, a esta estructura donde se organiza el ADN se le denomina nucleoide, ¿sí? Nucleoide, porque tiene la forma de un núcleo, pero no es un núcleo, ¿sí? No es un núcleo, ¿de acuerdo? Solamente aquí está agrupado el material genético, no está dentro de una membrana, ¿sí? Entonces, como no hay membrana nuclear, no hay retículos endoplásmicos, ni liso ni rugoso, ¿sí? Entonces, por eso vemos que precisamente, miren, los ribosomas se encuentran dispersos también en el citoplasma. Y esto en realidad es una ventaja, ¿sí? Podría representar más bien una ventaja para las células procariotas, porque a la hora de la transcripción del ADN para la producción de una proteína no se tiene que sintetizar el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Entonces, la síntesis de proteínas es directa, ¿no? Entonces, esto es una ventaja para las procariotas, ¿de acuerdo? Pero bueno, las proteínas pues, que se van a sintetizar pues van a ser muy, muy simples. Como no hay retículo endoplásmico rugoso, pues no va a haber
síntesis de fosfolípidos de membrana, y esa es la razón primordial por la cual las células procariotas no sintetizan otros tipos de membranas, ¿sí? Como no puede sintetizar otros tipos de membranas, pues no habrá una membrana muy importante que es el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi es un organelo en el que se modifican proteínas, ¿sí? En el que se glucosilan, en el que se polimerizan, en el que se especializan, pues, para cumplir una función, ¿sí? Entonces, como no hay aparato de Golgi, las proteínas se van a quedar así como salen de los ribosomas, súper, súper simples. ¿Sí? Y dijimos, si no hay aparato de Golgi, tampoco se van a sintetizar vesículas. Entonces, ¿dónde va a almacenar sus nutrientes la célula procariota? ¿Dónde va a almacenar sus desechos? ¿Dónde va a almacenar sus sustratos? Lo va a hacer en un repliegue de su membrana plasmática, en una invaginación de la membrana plasmática que se llama mesosoma. ¿Sí? Entonces, los mesosomas, chicos, son invaginaciones, o sea, son pliegues internos de la membrana plasmática en los cuales se van a almacenar sustancias propias de la célula procariota, ¿sí? O sea, como si fueran, pues, las vesículas, ¿sí? Entonces aquí se van a almacenar nutrientes, se van a almacenar líquidos, se van a almacenar enzimas, sustratos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues desde luego decimos que no hay una mitocondria, porque si se fijan, yo estoy seguro que ya estudiaron a las mitocondrias, ¿no? En sus clases normales. Entonces, ¿qué es una mitocondria? Pues un sistema de endomembranas que tiene una doble membrana, que tiene una matriz mitocondrial, que tiene pliegues membranosos, que tiene su propio ADN, que tiene sus propios ribosomas y lleva a cabo su propio metabolismo, ¿sí? Entonces, de aquí, de la estructura de la mitocondria, surge la teoría endosimbiótica, que nos dice que la mitocondria más bien es una célula procariota dentro de otra célula y que en lugar de, de degradarse esas dos células, en lugar de establecer una relación trófica, establecen una relación de simbiosis en la que una célula trabaja para la otra, ¿sí? Y de esa manera, pues se puede obtener una mayor cantidad de energía. Entonces, pues básicamente una mitocondria es una célula procariota, ¿sí? Le repito, vayan a sus apuntes de biología celular y comparen a la mitocondria con una célula procariota. Van a ver que son exactamente iguales. Bueno, no exactamente iguales, pues morfológicamente, pero que sí tienen la misma organización, ¿sale? A ver, hay preguntas por acá. A ver, por la misma palabra deduces que no hay núcleo, porque la misma palabra procariota significa sin núcleo. Sí, pero recuerden, no se reduce solamente a la ausencia de núcleo, ¿eh? O sea, una célula procariota no cuenta con núcleo ni con ningún organelo membranoso. A ver, me preguntan por acá, ¿qué significa RER? Esto es retículo endoplásmico rugoso. Esto es retículo endoplásmico liso. Y esto es aparato de Golgi. ¿Sí? Están abreviados solamente. ¿Y qué son? Sistemas de endomembranas. ¿Sale? A ver, por eso se dice que un núcleo, que no es un núcleo verdadero. Pues no que, no creo que, no, o sea, no confundan los prefijos, porque pro significa antes de, ¿sí? Antes de el núcleo, ¿sí? Antes de que hubiera un núcleo. ¿De acuerdo? Entonces no es que signifique núcleo falso, núcleo verdadero, es que significa antes de un núcleo, ¿sí? Donde dice invaginación también sería un mesosoma, no tan especializado como un mesosoma, pero sí tendría la misma función. A ver, la mitocondria es una célula procariota dentro de otra procariota. Ajá, podríamos decir eso, ¿sí? Les repito, vayan a estudiar sus apuntes de biología celular para que recuerden esto sobre las mitocondrias, pero sí podríamos decir que la mitocondria es una célula procariota dentro de otra procariota, que se almacenan en los mesosomas todas las sustancias que requiera la procariota para su metabolismo, ¿sí? Cualquier tipo de sustancias, quiero decir, enzimas, sustratos, desechos, nutrientes, todo lo que ocupe, ¿sí? Bueno, vamos pues a seguirle.
Ya vieron, creo que ya vieron entonces cuál es la diferencia, ¿no? Entre una eucariota y una procariota. Les repito, si no, vayan a estudiar el tema de biología celular, donde estudiaron a la célula eucariota, para que vayan recordando y pues comparen precisamente que una célula procariota no tiene todo lo que una eucariota. ¿De acuerdo? Bueno, una cuestión bien importante en la célula procariota es que así como la eucariota va a tener una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Una doble capa de fosfolípidos que es una membrana plasmática, ¿sí? La membrana plasmática. Y va a tener una pared celular. Aquí nos lo ponen como membrana externa, pero más bien el término adecuado sería pared celular. ¿Sí? Entonces, no confundan esos dos términos porque en un momento vamos a ver que no son lo mismo, ¿sí? No me digan indistintamente membrana plasmática o pared celular, ¿sí? Porque son dos cosas completamente diferentes, ¿sale? Entonces, una cosa es la doble capa de fosfolípidos, la membrana interna. Otra cosa completamente diferente es la pared celular, ¿sí? Una red de polisacáridos. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, algo que tienen en común todas las procariotas es que tienen, sí, su membrana plasmática, pero también una pared celular en la parte exterior. Y solo algunas, no todas las procariotas, solo algunas llegan a sintetizar una cápsula. Ya más adelante vamos a hablar de eso de la cápsula. ¿Sí? Entonces, pues ahí está, chicos. De manera muy general, esta es la organización de una célula procariota. ¿Sí? Bueno. A ver, me preguntan por acá, ¿la procariota puede o no tener flagelos? Sí, sí, puede. Hay algunas que sintetizan flagelos y hay otras que tienen una locomoción mucho más simple. Ahorita lo vamos a platicar. ¿Qué es la invaginación? Es un pliegue interno, una pérdida de la continuidad de la membrana plasmática. O sea, como si dijéramos coloquialmente, meterse para adentro. ¿Sí? Como que la membrana se mete para adentro, entonces es una invaginación, ¿sí? Es como una forma coloquial de decirlo. Un pliegue interno de la membrana plasmática. Y va a tener la misma función que los mesosomas, almacenar algunas sustancias. ¿Cómo tiene nutrientes si no puede sintetizar más que proteínas? Porque va a poder fagocitar, va a poder hacer endocitosis, tiene mecanismos de transporte a través de membranas, entonces se va a nutrir de su exterior, ¿sí? Se va a nutrir de su exterior y entonces el exterior va a obtener carbohidratos como la glucosa, como la lactosa, compuestos nitrogenados, compuestos con base de carbono que no son carbohidratos, de los cuales puede obtener energía, ¿sí? Entonces, va a obtener nutrientes de manera exógena, ¿sí? Entonces, de esa manera va a tener a esos nutrientes. La pared celular es lo mismo que la cápsula, entonces, tienen la misma composición, sí, pero no son lo mismo. Ya ahorita vamos a explicar cada uno por separado. Las invaginaciones y los mesosomas, ¿qué tienen de diferente entonces? Su morfología. Los mesosomas son mucho más complejos, las invaginaciones son solamente un pliegue, ¿sí? Un solo repliegue. ¿Qué es una inclusión? Un cuerpo de inclusión es una gotita lipídica. Bueno, vámonos ya parte por parte porque tienen preguntas de componentes que vamos a ver en un momento. Entonces, en un momento vamos a ir describiendo todos, uno por uno, parte por parte. ¿Sí? Entonces, a todos a los que no les estoy contestando sus preguntas, ahorita que avancemos acá, lo van a recordar. ¿Sí? Bueno, vamos primero con la membrana plasmática de una bacteria, de una célula procariota. Entonces, la membrana plasmática, pues estoy seguro también que ya lo estudiaron. No necesito explicarles con detalle qué es, solamente les voy a recordar que es una doble capa de fosfolípidos. Ustedes ya saben por qué es doble, ¿sí? Porque no puede ser una capa simple. Entonces, una doble capa de fosfolípidos y que los fosfolípidos son simplemente el componente estructural, ¿sí? Vamos a ver que en una membrana plasmática la proporción de proteínas es mucho mayor que los propios fosfolípidos y que las proteínas cumplen funciones mucho más especializadas que los propios fosfolípidos. Entonces la función de los fosfolípidos se reduce simplemente a darle estructura a la membrana plasmática. Bueno, entonces ya hemos platicado en nuestras clases normales que las células que las células eucariotas tienen en su membrana muchas más proteínas que fosfolípidos, ¿verdad? Hay más proteínas que fosfolípidos.
Ahora, entre una célula procariota y una eucariota, veremos que la procariota tiene todavía más proteínas, ¿sí? Que las propias eucariotas. ¿Por qué? Porque me preguntaban hace un momento, ¿cómo va a obtener ATP? ¿Cómo va a sintetizar ATP nuestra bacteria si no tiene mitocondrias? Bueno, pues lo va a hacer por medio de cadenas de transportes de electrones, ¿sí? ¿Y dónde está ubicada una cadena del transporte de electrones? Pues en las membranas. Entonces, precisamente por esa razón, las bacterias tienen muchas más proteínas que las células eucariotas, ¿sí? Entonces ahí tenemos una diferencia. ¿Cómo es la membrana plasmática de una bacteria? Igual, ¿sí? Una doble capa de fosfolípidos que tiene proteínas, proteínas que pueden ser integrales, que pueden ser periféricas, ¿sí? Pero aquí encontraremos muchas más proteínas comparadas con las células eucariotas. ¿Por qué razón? Por razones generales. ¿Sí? Vean que también hay carbohidratos unidos a las proteínas formando una glucoproteína o carbohidratos pegados a los fosfolípidos formando un glucolípido para cumplir pues exactamente las mismas funciones que cumplen en una eucariota, es decir, servir como marcadores o como receptores celulares, ¿sí? Una diferencia u otra diferencia pues que nosotros podemos observar entre la membrana plasmática de una célula eucariota y una procariota es su modelo de mosaico fluido. ¿Se acuerdan cuál era el componente lipídico que le daba fluidez a la membrana plasmática en eucariotas? ¿Cuál era el lípido que hacía fluida a la membrana plasmática, que evitaba que fuera rígida? El colesterol exactamente, ¿verdad? Colesterol. Entonces, el colesterol hace fluidas a las membranas plasmáticas en eucariotas, ¿sí? En las procariotas no hay colesterol, no pueden sintetizar colesterol. Entonces habrá otro tipo de esteroide, ¿sí? Otro tipo de lípido insaponificable que son los opanoides, ¿sí? No son esteroides, son opanoides. Y van a tener una base más o menos parecida, ¿sí? O sea, su base va a ser el ciclopentano peridrofenantenano, pero pues va a tener una composición diferente, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, la membrana plasmática ya la estudiaron hasta el cansancio en sus clases normales de biología celular. Entonces, pues aquí nada más recordarles que la membrana plasmática es una doble capa de fosfolípidos que tiene proteínas, que tiene carbohidratos, que tiene otro tipo de lípidos y que su función va a ser pues delimitar y proteger a la célula, pero más que eso, permitir el transporte de sustancias a través de la misma. Ya saben cómo, ¿sí? Transporte activo y transporte pasivo. Los mismos mecanismos que estudiaron en la célula eucariota, perdón, van a aplicar para la célula procariota, ¿sí? Es decir, difusión simple, difusión facilitada, ósmosis, endocitosis, exocitosis, fagocitosis, todo. ¿Cuál es la función de los opanoides? Proveerle fluidez a la membrana de la bacteria, ¿sale? Entonces, pues ahí está. Esa es la función de la membrana plasmática. Ya la saben, chicos. Bueno, dentro de la membrana plasmática en una célula eucariota nosotros vamos a encontrar al citoplasma. Y ustedes saben que el citoplasma pues es básicamente el líquido intracelular, el citosol, y el citoesqueleto, un conjunto de proteínas, ¿no? Entonces aquí la célula procariota va a tener más o menos ese tipo de estructuras, pero no van a ser exactamente iguales a las eucariotas. Entonces, la matriz citoplasmática va a ser pues básicamente el agua, ¿sí? Entonces a lo que nosotros le llamamos citosol en una célula eucariota, en una célula procariota es la matriz citoplasmática. Entonces el líquido intracelular, el agua de una célula procariota va a ser la matriz citoplasmática, ¿sí? Y bueno, pues una célula procariota no tiene un citoesqueleto verdadero, ¿verdad? Pero sí tiene por ahí proteínas estructurales que cumplen una función más o menos parecida. Entonces, la célula procariota no tiene un citoesqueleto como tal, ¿sí? O sea, no tiene microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que se sinteticen dentro de ella y que cumplen las funciones que cumplen las eucariotas, pero sí tiene por ahí un conjunto de proteínas que cumplen más o menos la misma función. ¿Sale? Bueno, entonces el conjunto de la matriz citoplasmática y de las proteínas estructurales de una proteína
perdón, de una célula procariota se conoce como protoplasto, ¿sí? Entonces, pues, el protoplasto es el agua y las proteínas estructurales, así como todas las sustancias, como todas las sustancias disueltas en estas moléculas de agua, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está, matriz citoplasmática. Así como hay citosol y hay citoesqueleto, bueno, pues tenemos matriz citoplasmática y proteínas estructurales, ¿sí? ¿Qué proteínas estructurales, me preguntan por acá, forman la función del citoesqueleto? Básicamente las mismas, ¿eh? Básicamente las mismas. La tubulina para formar microtúbulos, la actina para formar filamentos, pero no organizados de la misma manera que se organizan en la eucariota, ¿sí? Entonces son básicamente los mismos tipos. Bueno, me preguntaban hace un momento, ¿qué son los cuerpos de inclusión o qué son las inclusiones dentro de una eucariota? Los cuerpos de inclusión son pequeños gránulos, ¿sí? En los que se almacenan sustancias orgánicas o inorgánicas, o sea, pues sustratos necesarios para el metabolismo de la célula. Y los vamos a utilizar como una reserva, ¿sí? Entonces, básicamente son por así decirlo, gotitas de lípidos, ¿sí? Gotitas de lípidos que contienen por ahí proteínas, ¿de acuerdo? O algunas otras sustancias, pues. Entonces, estos cuerpos de inclusión podrían asemejar a vesículas, pero no son vesículas, son más bien una micela, ¿sí? Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre una micela y una membrana, ¿no? Entonces, estos son, como les digo, gotitas lipídicas, ¿sí? Micelas en las que se almacenan sustancias de importancia para la célula procariota. Entonces, vemos algunos granulitos, pero no son vesículas, son simplemente cuerpos de inclusión, gotitas lipídicas que van a almacenar sustancias en la célula. ¿Sale? Bueno. Los ribosomas pues son un componente presente en las células procariotas y eucariotas, ¿sí? Entonces, pues estos ribosomas van a tener exactamente la misma composición y exactamente la misma función que tienen en una célula eucariota, ¿sí? Los ribosomas son el sitio donde ocurre la traducción del ADN, ¿sí? Y ustedes saben que esa traducción va a formar aminoácidos que se van a unir para formar proteínas, ¿sí? Entonces, si pudiéramos nombrar una diferencia entre los ribosomas de una eucariota y una procariota, es que estos son más grandes, ¿sí? Los ribosomas de las células procariotas suelen ser mucho más grandes, suelen ser 70S o llegar a tener un tamaño de hasta 80S. Recuerden que significa perdón, ¿qué significa eso de S? ¿Sí? Nos hace referencia al coeficiente de sedimentación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un ribosoma procariota de una eucariota? Pues que son más grandes, ¿sí? Tienen exactamente la misma función, traducir al ADN para sintetizar proteínas, ¿sí? Traducir al ADN para hacer la síntesis de proteínas. Exactamente la misma función. Otra diferencia, pues recuerden, que en una célula procariota, como lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, van a estar libres en la matriz citoplasmática, ¿sí? Dentro de una célula procariota, los ribosomas están libres en la matriz citoplasmática. Nosotros podemos ver de aquí, en este lado derecho, que estos ribosomas están adheridos a un sistema de membranas, ¿sí? Están adheridos pues al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, pues esto les va a dar una facilidad mucho mayor de la síntesis de proteínas y de recibir al ARN mensajero para traducirlo, ¿sí? Entonces, en las procariotas, los ribosomas se encuentran libres y en las eucariotas están unidos a membranas. En el retículo endoplásmico rugoso, bueno, vamos ahora con el nucleoide. Recuerden que el nucleoide no es un núcleo, ¿sí? No es una membrana. Simplemente es un sitio donde se concentra el ADN, donde se concentra el material genético, ¿sí? Y va a formar el único cromosoma procarionte, ¿sí? Recuerden que el cromosoma procarionte no tiene la forma común que tiene una célula eucariota, es más bien un cromosoma circular, un único cromosoma circular, ¿sí? Entonces, pues aquí se va a dispersar ese ADN para poder traducirse, perdón, para poder transcribirse y poder traducirse, ¿sí? Y formar precisamente proteínas. Entonces, el cromosoma procariota está formado por simplemente un círculo, ¿sí? Una cromosoma circular. Bueno.
Vamos a ver que en este nucleoide vamos a encontrar ADN, ¿sí? Sobre todo ADN, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar una pequeña proporción de ARN para, pues, precisamente producir a las proteínas, ¿sí? Para poder traducir a este ADN y sintetizar a una proteína. Y no vamos a encontrar proteínas tan especializadas como las histonas, pero sí habrá algún conjunto de proteínas que formen el cromosoma circular, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en el nucleoide? Material genético, ¿sí? Material genético en forma de ADN. Vamos a encontrar ARN, no mensajero, ¿sí? Más bien ARN de tipo ribosomal. Perdón, de transferencia, lo siento. ARN de transferencia para la síntesis de proteínas. Y pues vamos a encontrar algunas proteínas, ¿sí? Entonces no es un núcleo, ¿sí? No es un núcleo, es simplemente un nucleoide, una forma de una especie, pues, de concentración de ADN para formar una especie de, ¿sí? Pues ahí lo tenemos, chicos. Ok. Hablando de material genético, pues vamos a ver que algunas bacterias, no todas, algunas bacterias contienen plásmidos, ¿sí? Estos plásmidos van a ser pues muy parecidos al cromosoma bacteriano, muy parecidos al cromosoma circular. Estos plásmidos tienen la función de contener también cierta proporción de material genético en forma de ADN, ¿sí? Contienen ADN, pero este ADN no tiene nada que ver con con la reproducción celular, ¿sí? No tienen nada que ver con, con la proliferación de la bacteria, con la reproducción o con la división. No, este más bien tiene que ver con la transferencia de algunas características importantes para la supervivencia de las células hijas. ¿Sí? Entonces, estos no van a estar relacionados con la división o con el crecimiento. Estos más bien van a llevar características que le van a dar una ventaja, ¿sí? Sobre otros tipos de bacterias para su proliferación en una célula huésped o en un tejido huésped, ¿sí? Entonces, a estos genes que se encuentran en los plásmidos se les relaciona con, por ejemplo, la resistencia a algunos antibióticos, ¿sí? La resistencia a algunas condiciones adversas, como la desecación o la alta temperatura o la falta de nutrientes, ¿sí? Y hablando de nutrientes, también algunas otras capacidades metabólicas, como por ejemplo, ser capaces de metabolizar compuestos nitrogenados, ser capaces de metabolizar incluso el dióxido de carbono, ser capaces, por ejemplo, también de metabolizar compuestos con base de carbono que no son carbohidratos, ¿sí? Entonces, los plásmidos, chicos, no tienen nada que ver con la reproducción celular, ¿sí? Están completamente fuera de esa función proliferativa. Más bien, los plásmidos contienen genes que le van a conferir a las células hijas, ¿sí? Son heredados únicamente por las células hijas y les van a dar características especiales de resistencia sobre todo, ¿sí? Entonces, estos plásmidos suelen hacer a nuestras bacterias mucho más patógenas, ¿sí? Suelen hacerlas mucho más virulentas, ¿sí? Que conferirles, pues, capacidad de causar enfermedades con una mayor intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, los plásmidos no tienen nada que ver con la reproducción, son simplemente conjuntos de genes que hacen mucho más resistentes a las bacterias de las que comen. Y repito, los plásmidos no están en todas las bacterias, solo algunos son capaces de sintetizar. Así como la cápsula, ¿sí? Solo algunas bacterias, vamos a hacer énfasis en eso aquí, solo algunas bacterias, no todas, pueden sintetizar una cápsula, ¿sí? Solo algunas, no todas son capsuladas. Vamos a ver que de hecho las bacterias más patógenas son precisamente las que desarrollan cápsula. Entonces, una cápsula, chicos, está formado como una red de polisacáridos, muy parecido a la pared celular. ¿Sí? Va a ser una red de polisacáridos, pero que van a estar constituidos por, pues, subunidades completamente diferentes a los de la pared celular. Por eso les decía, es básicamente lo mismo. Sí, una pared celular es una red de polisacáridos, una cápsula, lo mismo, pero las subunidades de la pared celular y de la cápsula son completamente diferentes.
¿sí? Entonces, no todas las bacterias van a sintetizar cápsula. ¿Por qué? Pues porque no todas van a estar en condiciones tan adversas, ¿sale? Como como las bacterias capsuladas. Entonces, ¿para qué sirve una cápsula? Pues principalmente para resistir los mecanismos de inmunidad de los huéspedes que van a infectar. Por ejemplo, las bacterias capsuladas son bien difíciles de fagocitar por un macrófago o un neutrófilo, ¿sí? Entonces, cuando un macrófago fagocita a una célula que sintetizó una cápsula, sí lo va a endocitar, pero no lo va a poder destruir. Y entonces ahí va a necesitar ayuda de un linfocito T, CD4, de un linfocito cooperador, pues, ¿sí? Entonces, esta cápsula los hace muy, muy resistentes a los mecanismos de hidrólisis de los macrófagos, ¿sí? También la cápsula es capaz de retener grandes cantidades de agua, entonces va a proteger a las células de la desecación, o sea, cuando no tienen agua, cuando están en un ambiente de deshidratación, pues la cápsula va a contener una buena cantidad de agua para permitir el metabolismo de la bacteria. ¿Sí? Igual va a protegerla de los bacteriófagos, que son virus que parasitan precisamente a las bacterias. Y pues también las va a proteger de materiales tóxicos como los fármacos que utilizamos para degradarlas, materiales que los van a alisar por la presión osmótica o materiales que los van a degradar, que van a degradar su membrana plasmática, ¿sí? Entonces, pues, una cápsula va a ser básicamente una armadura, ¿sí? Que protege todavía más a la membrana plasmática y a la pared celular de una bacteria, ¿sí? Y repito, no todas las bacterias tienen cápsula, solo algunas, ¿sí? Solo algunas bacterias tienen cápsula. ¿Sale? Bueno, a ver, estoy viendo por aquí muchas preguntas que no tienen que ver con el tema ahorita. Todas esas preguntas las vamos a resolver ya cuando sea el momento, chicos. ¿Sí? Ya cuando sea el momento resolvemos todas las dudas de farmacología, de inmunología, de todo eso. ¿Sí? Ahorita enfóquense aquí en microbiología. ¿Sí? Ya en su momento veremos qué onda con eso. Ok, entonces ahí está, cápsula. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Los pili, ¿sí? Los pili o las fimbrias también se les llama. Son pequeñas proyecciones de membrana formadas por proteínas, ¿sí? Entonces, muchas de estas bacterias pueden desarrollar estas pequeñas proyecciones cortas de proteínas que se asemejan a pelos, a pequeños vellitos, ¿sí? Que se proyectan de la membrana plasmática y de la pared celular. Entonces, aquí quiero que quede bien clara una cosa, ¿sí? Los pili no tienen una función en la movilidad, no participan en la locomoción celular, porque muchos llegan a pensar que estos pili son los que se mueven para permitir el movimiento o la locomoción, pues el desplazamiento de la bacteria. ¿Sí? Estos no tienen esa función. Lo que hacen los pili es fijar a las bacterias a una superficie, ¿sí? O incluso a otra bacteria, ¿sí? Entonces los pili ayudan a fijar a las bacterias a, por ejemplo, los tejidos de los huéspedes, donde van a encontrar un, este, un, es- un estroma, perdón, en el que pueden proliferar, ¿verdad? Entonces, no tienen función de movilidad. Lo que hacen es fijar a las células a una superficie o incluso a otra célula, tales como los pilis sexuales, ¿sí? Estos pilis sexuales lo que van a hacer es, pues, fijar a una bacteria a otra bacteria para que haya un intercambio de material genético. ¿Sí? Entonces, como les digo, los pilis sexuales se observan como pequeñas proyecciones, proyecciones muy, muy cortitas de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, no confundan a estos largos que vemos por aquí, ¿sí? Esto es un artefacto que se encuentra en esta microscopía. Los pili apenas son perceptibles en esta micrografía, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí vemos uno bien cortito, aquí vemos otro, ¿sí? Entonces, los pili son estas pequeñas, delgaditas, finísimas proyecciones de la membrana plasmática y la pared celular. ¿Qué función tienen? Fijar a la bacteria a alguna estructura, ¿sí? No tienen función en cuanto a la movilidad. A ver, hay más preguntas.
Es como su ancla, exactamente. Sí. Eh, los pilis son las manos. Pues si lo vemos como para agarrarte de una superficie, sí, sí. Como los vellos de las estrellas de mar, ándale, podríamos hacer esa comparación. Entonces, los pilis solo funcionan como las fímbrias que se encuentran en los ovarios de las mujeres, que son como manitas, exactamente. Solo sirven para fijar. ¿Los pili tienen pared? No. Recuerda que son proyecciones proteicas, ¿sí? Son proteínas, pues, que se proyectan hacia el exterior. Entonces, no, no tienen una pared. Son proteínas, ¿sí? Proteínas que salen de la pared celular precisamente. No, no están rodeados por polisacáridos. Vamos ahora a los que sí tienen que ver con la movilidad, que son los flagelos. Entonces, las bacterias que suelen ser móviles van a desplazarse, van a llevar a cabo su mecanismo de locomoción por medio de flagelos. Entonces, estos flagelos son proyecciones de membrana que salen de la propia membrana y de la pared celular para formar como una especie de filamentos, una especie de hilos que se extienden fuera de la membrana y que al movilizarse van a permitir la locomoción de la bacteria. ¿Sí? Entonces, pues las bacterias van a ser bien características y bueno, las que tienen flagelos y las vamos a clasificar como monotricas, anfitricas, lofotricas, ¿sí? Por ejemplo, las monotricas son bien características y van a ser bacterias que en uno de sus extremos, ¿sí? Van a tener un solo flagelo, ¿sí? Las anfitricas son bacterias que tienen dos flagelos, uno en cada extremo. Entonces, con estos flagelos pueden realizar una locomoción un poco más compleja. Por ejemplo, esta, este, esta bacteria solamente puede realizar un movimiento anterógrado, ¿sí? O sea, pues hacia adelante, ¿ya? Pero esta sí puede girar, o sea, puede girar hacia un lado, puede girar hacia otro y moverse en su entorno, ¿no? Y hay otras que tienen otra organización, que son las lofotricas, ¿sí? Estas lofotricas van a ser como un mechón, ¿sí? En varios extremos o en uno solo, ¿no? Entonces vamos a ver que hay unas que tienen así como varios sus flagelos, ¿sí? Que se proyectan en uno solo y pues estas, como decimos, van a tener una locomoción un poco más compleja, ¿sí? Bueno, hay bacterias que tienen flagelos que se distribuyen por toda la superficie, ¿sí? Y estas son las que tienen la locomoción más compleja, ¿sí? Estas se pueden mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, pueden moverse en profundidad, pueden moverse en longitud, entonces tienen varios mecanismos de locomoción, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer estos? Proyecciones de la membrana. Me preguntan por acá, ¿son como los microfilamentos? Más bien como los microtúbulos, porque estos flagelos están hechos por proteínas tubulares, perdón, globulares, ¿sí? Que van a formar, pues precisamente ahora sí, una estructura tubular, ¿sí? Entonces, los flagelos son más bien formados por estructuras análogas a los microtúbulos, ¿sí? Me preguntan por acá, ¿el hecho de que haya pilis sexuales no significa nada con respecto a su reproducción, o sí? Sí, tienen que ver con la reproducción, de ahí que sean sexuales. O sea, al fijarse una bacteria a otra bacteria, lo que van a hacer es compartir su material genético, pues precisamente en una reproducción sexual. ¿Sí? También se forman a través de centriolos de estructuras parecidas a centriolos, ¿sí? Muy parecidas a centriolos, porque recuerda que una bacteria no tiene los mismos componentes que una eucariota, ¿sí? Entonces son estructuras más o menos parecidas a los centriolos. No son centriolos, ¿sí? Pero son estructuras muy parecidas y que tienen pues precisamente la misma función, ¿sí? ¿Qué función tienen los centriolos a propósito? Organizar a los microtúbulos, ¿sí? Entonces, como no son microtúbulos, pues no tienen esa función, ¿sale? Bueno, entonces ahí está, chicos, esos son los flagelos. De todo esto que acabamos de platicar, fíjense que no me interesa tanto que se aprendan todo, ¿sí? No me interesa tanto que tengan todo esto bien presente sobre la membrana, sobre la matriz, sobre los cuerpos de inclusión, los nucleoides, tal vez sobre los plásmidos. Sí me gustaría que recordaran. Pero de todo lo demás, no.
Lo que vamos a ver a continuación es algo que sí es bien importante para lo que les preguntan en su examen de admisión, porque esto va a determinar la clasificación más amplia, la clasificación más general de las bacterias. Y les hacen muchas preguntas en su examen de admisión con respecto a esto que vamos a ver a continuación. Entonces, uno de los componentes más importantes, si no es el más importante para una bacteria, es su pared celular, ¿sí? Entonces, quiero que recuerden, chicos, que la diferencia entre una membrana plasmática y una pared celular está perfectamente bien definida, ¿sí? Porque todavía me pasa que me confunden mucho la membrana plasmática con la pared celular. O sea, me dicen indistintamente, esta es pared celular y esta es membrana, y no son lo mismo, ¿sí? Entonces recuerden, chicos, la membrana plasmática es una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? O sea, tiene una composición principalmente lipídica. Hay más proteínas, sí, pero la función estructural está a cargo de los fosfolípidos, ¿sí? La membrana plasmática es una doble capa de fosfolípidos. La pared celular va a ser una red de polisacáridos, ¿sí? Es una red de polisacáridos. Entonces, estos polisacáridos se van a agrupar para formar una estructura bien importante en las células procariotas, que es el peptidoglucano, ¿sí? Y con base en este peptidoglucano, pues nosotros vamos a hacer una clasificación de células como procariotas o como eucariotas, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver a continuación qué onda con esto de la pared celular. Bueno, recuerden, la pared celular, vamos a anotarlo aquí para que no se nos olvide, es una red de polisacáridos, ¿sí? Una red de polisacáridos, nada que ver con la membrana plasmática, ¿sí? Completamente diferente. La membrana plasmática es una doble capa de fosfolípidos, lípidos, ¿sí? Y la pared celular es una red de polisacáridos, ¿sí? Carbohidratos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con base en la composición de la pared celular, pues nosotros vamos a poder hacer una diferenciación óptica de bacterias como gram positivas y gram negativas, ¿sí? El nombre de gram es en honor a la persona que desarrolló este mecanismo, o perdón, este método de diferenciación, que es Christian Gram, ¿no? Entonces, en un momento vamos a ver qué onda con esto de las gram positivas y las gram negativas, ¿no? Entonces, quiero que aquí deshagamos una creencia que tenemos muy arraigada sobre estas bacterias. Nosotros pensamos que la principal diferencia entre una célula procariota, entre una gram positiva y una gram negativa es la pared celular, que si una tiene una pared gruesa y que otra tiene una pared delgada. Y pues no en realidad, o sea, sí pues es una diferencia, pero la diferencia principal es la presencia de una membrana externa, ¿sí? Ahorita les voy a decir qué onda con eso. Pero la diferencia principal, la diferencia más importante, es que las gram positivas tienen solamente su membrana plasmática. Las gram negativas tienen, bueno, gram positivas, su membrana plasmática y su pared celular, obviamente, ¿verdad? Gram positivas, membrana y pared celular. Pero las gram negativas tienen su membrana, su pared celular y una membrana externa. Esa es en realidad la principal diferencia, ¿sí? Y ahorita la vamos a estudiar con muchísimo detalle para que quede perfectamente claro. ¿Sale? Bueno, a ver, me están pidiendo por acá un pequeño tiempo de descanso. Yo creo que sí, ya lo ganaron, ya llegan ahora aquí. Tenemos unos 5 minutos de descanso para que vayan a tomar. Y continuamos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que hacer ahorita, regresen al 100. Lo que viene va a ser muy, muy importante, ¿sí? La información sobre la pared celular es bien importante. Así que, órale, 5 minutitos.